el sexo del embrión viene determinado genéticamente en el momento de la fecundación por el tipo de espermatozoide que se introduce en el ovocito. Cuando un cromosoma Y penetra en el óvulo, inmediatamente se activa el gen SRY, que es el encargado de formar los órganos sexuales masculinos. En cambio, la ausencia de este gen provocará la diferenciación a los órganos sexuales femeninos. Los genes que controlan el proceso de diferenciación ovárica en la mujer son menos conocidos que en el hombre, aunque se estima que el gen WNT4 es el que controla la formación de los ovarios. Todo comienza entre la quinta semana, cuando unas células llamadas germinales primordiales migran a lo largo del mesenterio dorsal del intestino primitivo posterior, hasta llegar a la parte medial del mesonefros, en donde al mismo tiempo que migraban, se estaban formando unas crestas que darán origen ya sea a los testículos u ovarios, por lo que se les denominaron crestas gonadales. Durante la migración, algunas células se pierden, degenerándose la mayoría de las veces, pero si persisten, darán origen a los teratomas. Todo esto ocurre en tan solo una semana, por lo que a la sexta semana, si las células germinales primordiales lograron alcanzar las crestas, comenzará el desarrollo de las gónadas. De lo contrario, no lo harían. Estas células se introducen en el mesénquima, llamado así por ser el tejido conectivo embrionario del que derivan los tejidos muscular y conectivo, así como los vasos sanguíneos y linfáticos. Aquí forman un número de cuerdas, llamadas cordones sexuales primitivos, y tanto en los embriones masculinos como femeninos, estos cordones conectan con el epitelio superficial, y es imposible diferenciar entre la gónada masculina y femenina. En consecuencia, la gónada se reconoce como gónada indiferenciada. Debido a la dotación cromosómica sexual XX, los cordones sexuales primitivos se extienden hacia la médula, forman una red ovárica rudimentaria, llamada cordones medulares, y a los cordones del epitelio superficial ahora se llamarán cordones corticales. Mientras que los cordones medulares desaparecen poco a poco, los cordones corticales aumentarán de tamaño. Las células germinales primordiales quedan incorporadas en su interior y comenzarán a rodearse por una capa de células epiteliales llamadas células foliculares. Ahora se llamarán folículos primarios. Para la semana 10, el ovario es identificable y tanto el embrión masculino como el femenino tienen dos pares de conductos genitales que desempeñan una función importante en el desarrollo: los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos de Müller. Los estrógenos producidos por los ovarios y por la placenta estimulan a los conductos paramesonéfricos, provocando que su parte caudal crezca hasta la futura región pélvica. Se aproximan entre sí hasta fusionarse, quedando en forma de Y, para formar la cavidad uterina. Al mismo tiempo, los extremos craneales se abren hacia la cavidad peritoneal mediante una estructura de tipo embudo, para formar las trompas de falopio. En la semana 16, los conductos mesonéfricos desaparecen, esto debido a la ausencia de testosterona. Algunas partes se conservan como una porción craneal llamada epóforo, y a veces una pequeña parte medial llamada paraóforo sin función alguna, en donde un momento posterior a la vida puede formar un quiste llamado Garner. Después, la parte media de los conductos paramesonéfricos se desplaza en dirección mediocaudal, hasta fusionarse, originando el cuerpo y cuello del útero. Poco después de que la punta sólida de los conductos paramesonéfricos alcance el seno urogenital, se forman 12 vaginaciones llamadas bulbos senovaginales. Estos proliferan, aumentando la distancia entre el útero y el seno, formando una cavidad de dos partes, una parte proveniente de los conductos y otra proveniente del seno, por lo que en la unión de estos dos se forma una fina placa de tejido llamada himen. Esta estructura es muy conocida en la sociedad, ya que ha dado origen a muchos mitos, como por ejemplo que las vírgenes tienen himen, o que este se tiene que romper durante la primera relación sexual, etc. Anatómicamente no cumple ninguna función concreta, inclusive existen de muchas formas, y algunas mujeres pueden nacer sin él. Al final de la sexta semana es imposible distinguir entre los dos sexos. Los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos, por lo que el falo primordial se convierte gradualmente en el clítoris. Hecho
Aunque en el sexo femenino el tubérculo no se alarga de forma amplia, en las primeras etapas de desarrollo puede ser más grande que en el sexo masculino. De hecho, al utilizar la longitud como criterio diagnóstico, ha sido causa de errores en la identificación de sexo durante el tercer y cuarto mes de gestación. A comparación del sexo masculino, ambos pliegues se fusionan, generando los labios menores y mayores. Los caracteres sexuales comienzan a distinguirse durante la 9ª semana, pero los genitales externos no están completamente diferenciados hasta la semana 20. Y pensar que estuvimos así de ser hombres. Yo soy Jennifer Pedraza, estudiante de medicina, y si te gustó mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales. ¡Adiós!